Conclusión. Cuando dudas y crees. La resistencia no es solo la capacidad para soportar algo difícil, sino para convertirlo en gloria. William Barclay, ministro escocés. No se suponía que sucediera. David, el hermano de Amy, ingresó en el hospital en la víspera de la Navidad a causa de algunos problemas respiratorios. Tenía un resfriado muy fuerte y su médico quería asegurarse de que no desarrollara una neumonía o algo más grave. Ellos sabían, tal como todos nosotros, que su hermano, un hombre de 34 años, era susceptible a contagiarse con todo tipo de infecciones, puesto que su sistema inmune estaba debilitado. Al cabo de una semana, todavía estaba en el hospital y no mejoraba. Pocos días más tarde, empeoró su situación. Por supuesto, Amy y yo, con toda nuestra familia, habíamos estado orando todo el tiempo. Pero entonces convocamos a todas las personas que conocíamos para que nos ayudaran a orar. Yo me comuniqué con otros pastores que eran amigos míos y con sus iglesias en diversas partes del mundo, y les pedí a todos que oraran por nuestro ser amado. La historia de David era maravillosa y estaba seguro de que Dios lo iba a seguir usando de maneras milagrosas. Después de haber salido de una oscura vida llena de sufrimiento y de rebelión, había vuelto a Cristo y se había convertido, no solo en un creyente firme, sino también en un gran hombre de Dios, esposo, padre y líder de la adoración. David amaba apasionadamente a Dios y quería que los demás supieran por lo que él había pasado, para que sintieran ánimo al saber que Dios podía y quería ayudarlos a atravesar sus propias pruebas. Estaba seguro de que Dios sanaría a un poderoso embajador suyo. Seguimos orando y pasó una semana más. Hubo un momento en que calculé que había decenas de miles de personas en el mundo entero orando por la recuperación de David. Dios iba a sanar a mi cuñado. Yo estaba seguro. Solo que no lo hizo. David falleció pocos días más tarde. Todos quedamos devastados. Dios no se había manifestado en la forma que nosotros queríamos. A pesar de lo difícil que fue, contribuí en la predicación expuesta en el funeral de David. No puedo decir lo doloroso que era ver las lágrimas en los ojos de mi esposa y en los de todos los demás miembros de nuestra familia. Aún no lo comprendíamos y nos dimos cuenta de que tal vez nunca podríamos comprender por qué Dios no había respondido nuestras oraciones. Pero incluso en medio de toda nuestra angustia, agradecimos a Dios porque había transformado la vida de David y lo había recibido en su hogar. Con esa extraña mezcla de tristeza y gratitud, decidí predicar el Evangelio. Eso era exactamente lo que David habría querido, y era exactamente lo que Dios también habría querido. Yo sabía que estarían presentes un gran número de familiares, incluso algunos que pocas veces asistían a la iglesia, razón de más para querer exponer la verdad acerca de la gracia de Dios y el sacrificio de Jesús en la cruz. Por trágica e ilógica que pareciera la muerte de David, deseaba hacer todo lo que estuviera a mi alcance para que su pérdida se convirtiera en el catalizador por el que otros comenzaran a pensar en su posición con respecto a Dios. Y Dios se movió de una manera poderosa. Aquel día, docenas de personas decidieron confiarle a Jesús su corazón y su vida. No se trataba solo de sus emociones por la angustia de haber perdido a David. El Espíritu Santo estaba obrando de manera palpable en aquel servicio. Nadie lo ignoró. Eso no hizo menos difícil nuestra tristeza por haber perdido a David, pero sentíamos un consuelo especial al saber que Dios estaba usando su vida y también su muerte para atraer personas a Cristo
y causar en todos los presentes un impacto de una manera demasiado profunda para poderla describir. Te cuento esta historia porque es una de las experiencias más sencillas y poderosas que he tenido en cuanto a sentir esa clase de fe semejante a la de Habacuc, de la que hemos estado hablando. La clase de fe que abraza y lucha a la vez. La clase que pone a Dios en tela de juicio y sin embargo confía en Él. Aunque extraño mucho el tener a David con nosotros, no puedo negar que ciertamente Dios ha seguido usando su partida como una oportunidad para acercar así a muchas personas, gente que de otro modo nunca habría oído y escuchado las buenas nuevas del Evangelio. Años más tarde, Amy dijo que echaba de menos a su hermano. Hablamos acerca de eso durante un rato y cuando sentí que era el momento apropiado, le pregunté algo sobre lo cual me estuve cuestionando por bastante tiempo. Creo que los dos estamos de acuerdo en que Dios usó la vida y el fallecimiento de David para hacer un impacto en muchas personas, comencé a decirle. Ella asintió. Pero Amy, si pudiéramos traerlo de vuelta a esta vida, aquí con nosotros, tendríamos que renunciar a todo el bien que Dios ha hecho. ¿Aceptarías ese cambio? Sin titubear, Amy me contestó con firmeza. De ninguna manera. Un día veré de nuevo a David en el cielo, y también lo verán una gran cantidad de personas, gracias a lo que Dios hizo por medio de él. El plan de Dios fue bueno, siempre lo es. Entonces ambos lloramos y le dimos gracias a Dios porque sus caminos son más altos que los nuestros. Ignoro la situación por la que estás pasando, ni a qué acabas de sobrevivir, y ninguno de nosotros sabe a qué nos enfrentaremos mañana. Sin embargo, lo que sé es esto: nuestro Dios es un Dios bueno, que nos ama lo suficiente como para haber sacrificado a su amado Hijo, el mayor don que nos pudo dar para que podamos conocerlo, para que podamos glorificarlo en la tierra, para que podamos pasar la eternidad con Él en el cielo. Él nos ama mucho, y podemos amarlo a Él o a cualquier otra persona solo porque Él nos amó primero. Primera de Juan capítulo 4, versículo 19. Cuando ocurren cosas difíciles y lo más que puedes hacer es querer creer, eso es suficiente. No dejes de querer creer. Permite que esa chispa de esperanza crezca, confiando en que Dios está allí mismo, junto a ti. Al igual que el padre de aquel muchacho que estaba poseído, ora y pídele a Dios que te ayude a superar tu incredulidad. Al igual que Habacuc, haz tus preguntas y permanece preparado para escuchar las respuestas de Dios. Tal vez hayas notado que el libro de Habacuc tiene 3 capítulos cortos. En el primero, Habacuc duda. En el segundo, espera. En el tercero, acoge la bondad de Dios. Oro para que crezcas hasta tener esa clase de fe como la de Habacuc, que encontramos en el capítulo 3. Pero esta es tu situación. No puedes tener una clase de fe como la del capítulo 3 mientras no hayas pasado por la clase de preguntas del capítulo 1 y la clase de espera del capítulo 2, puesto que espiritualmente Dios hace más en el valle que en la cima de la montaña. Los que se hallan más cerca de Dios han llegado allí solo porque se han mantenido subiendo por el sendero de la fe desde los valles de su vida. En vez de intentar retroceder, recorriendo esos pasos que los llevaron a otra cima, se apoyaron en las dificultades y han luchado con Dios, cuestionándolo y al mismo tiempo confiando en que Él es bueno, que va a usar todo para lograr sus propósitos y que los volverá a traer más fuertes, mejores y más cercanos que nunca. Ellos saben que este proceso es el que demuestra en última instancia la fidelidad, la naturaleza, la bondad y el amor de Dios. No tengo todas las respuestas a tus preguntas,
pero después de amar a Dios y servir a Cristo por más de 39 años, esto es lo que te puedo decir. He caminado con Jesús suficientes ayeres como para confiarle todos mis mañanas. Por simple que esto parezca, espero con toda sinceridad que puedas sentir esa misma seguridad y oro para que así sea. Si no ahora mismo, entonces pronto, algún día. ¿Quieres estar más cerca de Dios? ¿Quieres esa intimidad con Él más que una vida cómoda, fácil y libre de problemas? ¿Quieres saber que Él está contigo y se preocupa por ti, cualquiera que sea la situación por la que estés pasando? Entonces duda todo lo que quieras, siempre que nunca dejes de creer, o al menos nunca dejes de querer creer. Puedes tener esperanza en medio de las tinieblas, porque a medida que crezcas en el conocimiento de Dios, Él te revelará más aún su amor, su fidelidad y su gracia. Y con el tiempo te darás cuenta, creerás y abrazarás la realidad de que, aun cuando la vida se vuelva difícil, Dios sigue siendo bueno. Preguntas para reflexionar. Introducción. Lee Marcos capítulo 9, versículos 14 a 29. En la introducción, vimos brevemente el relato sobre el padre y las luchas de su hijo. El padre quería creer que Jesús podía ayudar a su hijo, pero como no había pasado nada, estaba batallando para tener fe en que Jesús pudiera hacer algo con respecto a su problema. Pregunta 1. ¿En qué aspecto de tu vida estás luchando para creer que Dios puede hacer algo? Pregunta 2. ¿Qué piensas que podría edificar tu fe para que creas que Dios está contigo y que te puede ayudar? Primera parte. El juego del escondite. 1.1. Dios mío, ¿dónde estás? Lee Salmos capítulo 6, versículos 2 y 3, versículos 6 y 7, y Mateo capítulo 27, versículos 45 y 46. Los autores del libro de Job, Lamentaciones, Eclesiastés y Jeremías manifestaron sus dudas. En algunos círculos cristianos, casi se nos desanima en cuanto a expresar unas dudas reales y sinceras. El mensaje implícito es que, si tienes alguna duda, es porque no tienes una fe real. Pregunta 1. ¿Cuándo has dudado de que Dios se involucre en nuestra vida o de que sea bueno? Pregunta 2. ¿Alguna vez han terminado tus dudas ayudando a fortalecer tu fe? Explica tu respuesta. (1.2) ¿Por qué nada parece importarte? Escucha a Habacuc capítulo 1, versículos 2 a 4. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia, surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. Habacuc capítulo 1, versículos 2 a 4. Nos es fácil confiar en Dios cuando las cosas van como nosotros queremos. En cambio, cuando sucede algo que consideramos injusto, es frecuente que nos ataquen las dudas. Habacuc luchó con sus preguntas sobre la injusticia. Esencialmente, le estaba preguntando a Dios: ¿por qué nosotros clamamos y tú no haces nada?
¿Por qué toleras sus malvadas acciones? ¿Por qué dejas que los criminales queden sin castigo mientras sufren los inocentes? Si alguna vez has luchado con unas injusticias evidentes, no eres el único. Pregunta 1. ¿Cuáles son las injusticias que ves hoy a tu alrededor, en tu vida personal, en tu comunidad, en la nación y en el mundo entero? Pregunta 2. ¿Qué impacto tienen esas injusticias evidentes en tu fe en Dios? Sé sincero. 1.3. ¿Por qué no haces algo? Lee Salmos, capítulo 56, versículo 8. David clamó diciendo: Toma en cuenta mis lamentos, registra mi llanto en tu libro. ¿Acaso no lo tienes anotado? Observa cómo en el Salmo 56 y en tantos salmos más, David clama a Dios con sinceridad, angustiado y profundamente desesperado. Es frecuente que los cristianos tengamos temor a ser francos y sinceros con Dios, como si no conociera ya nuestros pensamientos. Pero David, e incluso Jesús, no se contuvieron cuando estaban sufriendo. Es cierto, Dios es lo suficientemente grande como para encargarse de nuestros clamores y cuestionamientos. ¿Qué tal si lo que Él prefiere, en lugar de que finjamos que todo va bien cuando en realidad no es así, es que corramos a Él con un corazón lleno de sufrimiento, pero también franco y sincero? Pregunta 1. ¿Cuándo fue la última vez que le hiciste a Dios una pregunta sincera o expresaste tu ira hacia Él? ¿Cómo te sentiste después? Pregunta 2. ¿Qué hay en tu vida en estos momentos que necesites presentarle a Dios? ¿Tienes alguna duda sincera? ¿O una frustración profunda? ¿O desaliento? ¿Qué te está impidiendo que seas totalmente sincero con Dios? 1.4. Me parece injusto. Lee Salmos, capítulo 10, versículos 1 a 18. Habacuc no tenía temor de plantear preguntas realmente difíciles. Como ya señalamos, la palabra hebrea usada para describir el mensaje de Habacuc es masá, lo cual significa una declaración que es una mala señal, una condena, una carga. Para fortalecer nuestra fe, Dios no se limita a usar sucesos comunes y corrientes, sucesos normales. De vez en cuando, usa una expresión amenazante, una condena, una carga. En el libro pregunté, ¿y si para acercarte más a Dios, desarrollar una intimidad genuina con Él, necesitas cargar algo que te parece insoportable? ¿O escucharlo a través de una expresión amenazante, confiar en Él en el momento de la maldición o acoger su fortaleza cuando te debilita una carga que llevas encima? Y si es necesario un dolor real para sentir una esperanza profunda y permanente. Pregunta 1. Describe un momento en que Dios haya usado algo doloroso para atraer tu atención y terminar acercándote más a Él. Pregunta 2. ¿A qué lucha te estás enfrentando ahora? Esa lucha podría ser tuya o de alguno de tus seres amados. ¿Qué está haciendo Dios en ti por medio de esa lucha? ¿Qué te está enseñando? 1.5. Una crisis de fe. Lee 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 6 a 10. Como observamos antes, Henry Blackaby describe lo que él llama una crisis de fe, una temporada de luchas y dudas sobre Dios y su bondad. Muchas veces esos momentos de lucha son provocados por alguna clase de desaliento, revés o desafío. Muchos cristianos, bien intencionados, dicen que Dios no nos da más de lo que podamos manejar. Sin embargo,
Eso sencillamente no es cierto. El versículo que cita está en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13, que en realidad dice que Dios no permitirá que seas tentado más allá de lo que puedas soportar. Ocasionalmente, Dios permite que tengas más de lo que puedes manejar, para enseñarte a depender de Él. Si tienes preguntas, Dios es lo suficientemente grande para tratar con ellas. Incluso es posible que tus preguntas te lleven a confiar en Él como nunca antes lo hiciste. Pregunta 1. ¿Cuáles preguntas querrías hacerle a Dios con respecto a tu situación actual? Pregunta 2. Es muy probable que tu pregunta comience con las palabras ¿por qué? Tal vez así. ¿Por qué permitiste que? O bien, ¿por qué no hiciste? Podrías hacer una pregunta diferente, pero esta vez comenzando con la palabra ¿qué? Algo así como ¿qué me estás mostrando? O bien, ¿qué propósito tienes al permitir? Segunda parte. Perdido y hallado. 2.1. Escucha. Lee Salmos capítulo 46, versículo 10 y Juan capítulo 10, versículos 1 a 5. Cuando las cosas no van como deseamos, la mayoría de nosotros le hablamos a Dios acerca de lo que nos molesta. Sin embargo, tal vez sea una disciplina más valiosa aún que le hablemos a Dios y después lo escuchemos. Jesús llegó a decir en Juan 10 que conoceríamos su voz. Pregunta 1. Describe un momento en el cual crees que escuchaste a Dios. Tal vez te haya dirigido con su palabra, motivado por medio de su espíritu, bendecido con un cántico o consolado por medio de un amigo. Pregunta 2. ¿Cuándo fue la última vez que detuviste todo para quedarte totalmente quieto, escuchando la voz de Dios? ¿Qué sucedió cuando lo hiciste? 2.2. Escribe. Escucha a Habacuc, capítulo 2, versículo 2. Dios le indicó a Habacuc: escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas, para que pueda leerse de corrido. Habacuc, capítulo 2, versículo 2. Cuando era nuevo creyente, un amigo me dio una Biblia nueva con mi nombre grabado. De inmediato me exhortó a subrayar mi versículo favorito y escribir la fecha en el margen de la página junto a ese versículo. Recuerdo que yo no quería escribir en la Biblia, sino conservarla nueva y limpia. Él me explicó que hacer apuntes en la Biblia acerca de lo que estaba aprendiendo y de los versículos que quería volver a leer más tarde se convertiría en una de las mayores herramientas para mi crecimiento espiritual. Y tenía razón. Ahora, años más tarde, tengo demasiadas notas como para poder contarlas. Están escritas en todas las páginas de varias Biblias, además que uso mi aplicación de la Biblia electrónica llamada YouVersion. Pregunta 1. ¿Hay algo que Dios te haya mostrado recientemente y que no quieras olvidar? ¿Te comprometerías a escribirlo? Si vacilas, pregúntate, ¿por qué no? Pregunta 2. ¿Tienes un lugar o un método destinado a recoger las lecciones, verdades y revelaciones que recibes de Dios? Si lo tienes, descríbelo. Si no lo tienes, ¿qué podrías hacer para guardar y atesorar esos poderosos regalos de Dios? Sugerencias: un diario, un servicio en línea, una aplicación en tu teléfono celular. 2.3. Espera. Lee Salmos capítulo 27, versículos 13 a 14, Lamentaciones capítulo 3, versículo 25, e Isaías capítulo 40, versículo 31. No conozco a nadie a quien le encante tener que esperar. Si un programa tarda mucho cuando se baja a la computadora,
o si una fila en la tienda es demasiado larga, enseguida me dedico a otra cosa. Sin embargo, con respecto a Dios, muchas de sus bendiciones mayores se encuentran al otro lado de la espera. En una ocasión leí una cita que decía: José esperó 15 años, Abraham esperó 25, Moisés esperó 40 y Jesús esperó 30. Si estás esperando, te hallas en muy buena compañía. Pregunta 1. ¿Hay algo que desees que Dios haga en este instante, pero que sepas que Él quiere que esperes? Pregunta 2. Los meseros son los que esperan para servirnos. Hay gente que piensa que servir a Dios significa que no hagamos nada. Sin embargo, los momentos en que esperamos en Dios son los ideales para servirle. ¿Qué piensas que Dios quiere que hagas mientras esperas? 2.4. Por fe. Lee Hebreos capítulo 11, llamado con frecuencia el Salón de la Fama de la Fe. Sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Además, Pablo nos enseñó que debemos caminar por fe y no por vista. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 7. Pregunta 1. ¿Cuál es el aspecto o la situación de tu vida que te está exigiendo más fe en estos momentos? Pregunta 2. ¿Cuánta fe tienes de que Dios se involucre en esta situación? Aunque no sea tanta, recuerda que Dios puede hacer mucho con muy poco. Lee Mateo capítulo 17, versículo 20. 2.5. Una fe puesta a prueba. Lee Primera de Pedro capítulo 1, versículos 3 a 9. A la mayoría de la gente no le gustan las pruebas. Sin embargo, la superación de una prueba es muchas veces lo que edifica nuestra fe y nos ayuda a seguir adelante en nuestra vida espiritual. Pregunta 1. Describe un tiempo en el cual tu fe fue probada y finalmente fortalecida. ¿Tuviste momentos de duda mientras pasabas esa prueba? ¿Qué te mantuvo avanzando? ¿Cómo usó Dios esa prueba para hacer crecer tu fe? Pregunta 2. ¿Estás pasando en estos momentos algo que podría ser una prueba? ¿Qué crees que te está mostrando Dios? Tercera parte. Esperanza y gloria. 3.1. Recuerda. Dios nos dice que recordemos quiénes éramos antes de conocer a Cristo. Efesios capítulo 2, versículos 11 a 13. Que recordemos su pacto. Primera de Crónicas capítulo 16, versículo 15. Génesis capítulo 9, versículos 14 a 16. Salmos capítulo 111, versículo 5. Y que recordemos la muerte y resurrección de Cristo. Primera de Corintios capítulo 11, versículos 24 a 26. Escucha Lamentaciones capítulo 3, versículos 21 a 24. Pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. El gran amor del Señor nunca se acaba, y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Por tanto, digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Lamentaciones capítulo 3, versículos 21 a 24. Énfasis mío. Es evidente que a Dios le interesa que no nos olvidemos de recordar. Pregunta 1. Describe quién y cómo eras antes de encontrarte con la gracia de Cristo. Describe cómo cambió tu vida gracias a lo que es Cristo y a lo que hizo por ti en la cruz. Pregunta 2. ¿Cuáles son tus 3 momentos divinos favoritos?
esos momentos en los que sabías que Dios estaba contigo o obrando a tu favor, o revelándose a ti de una manera especial. 3.2. Acepta. Habacuc oyó del Señor unas noticias difíciles. Aunque habría querido fingir que las cosas eran distintas, lo que más le convenía era aceptar la verdad y enfrentarse a la situación. No todo sale como nosotros desearíamos. Noé no quería que hubiera un diluvio. Jonás no soñaba con que se lo tragara un pez. David no soñaba tampoco en enfrentarse un día con un gigante. Alguien dijo: lo que niegues o ignores, lo retrasas. En cambio, lo que aceptes y enfrentes, lo vencerás. No tienes que comprender el porqué de algo para confiar en Dios y aceptar lo que Él tiene en su corazón y cuáles son sus intenciones. Pregunta 1. Hace poco leí una cita que decía: la gracia consiste en aceptar lo que es, en lugar de resentirse por lo que no es. ¿Qué significa esto para ti? Pregunta 2. Describe una realidad, presente o pasada, que tal vez hayas negado, pero que Dios quiere que aceptes. 3.3. Confía. Escucha Habacuc capítulo 3, versículos 16 a 18. Al oírlo, se estremecieron mis entrañas. A su voz, me temblaron los labios. La carcoma me caló en los huesos, y se me aflojaron las piernas. Pero yo espero con paciencia el día en que la calamidad vendrá sobre la nación que nos invade. Aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo, y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. Habacuc, capítulo 3, versículos 16 a 18. Me encantan la fe y la confianza de Habacuc. Esencialmente lo que está diciendo es lo siguiente: aunque a mí no me guste, aunque no lo comprenda, aunque sepa que él podría y debería hacer algo, pero no lo ha hecho, con todo yo confiaré en el Señor mi Dios. Pregunta 1. ¿De qué manera estás creciendo en tu fe para poder confiar en la naturaleza de Dios y no en tus circunstancias? Explica tu respuesta. Pregunta 2. Habla en cuanto a un tiempo en el que te desilusionaron tus circunstancias, pero tenías fe y confianza en la bondad de Dios. 3.4. Ten esperanza. Después de enfrentarse a todos los desafíos que él sabía que se presentarían, Habacuc volvió por completo su corazón hacia Dios con esta declaración de fe: el Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Habacuc capítulo 3, versículo 19. Pregunta 1. Describe qué es lo que te da esperanza para el futuro. ¿Son las promesas de la palabra de Dios? ¿La fidelidad de Dios en el pasado? ¿Su gracia en tu presente? ¿Alguna otra cosa? Si no tienes esperanza para el futuro, sé sincero y habla sobre esto con alguien. Pregunta 2. Habacuc dijo que el Señor había hecho sus pies como los de una gacela, y eso le permitía caminar por nuevas alturas. ¿Te ha ayudado Dios a crecer en el pasado? ¿Qué sientes que Dios está haciendo con el fin de prepararte para el futuro? .5. Cree. En el libro de Proverbios se nos dice: donde no hay visión, el pueblo se extravía. Capítulo 29, versículo 18. El poder de la esperanza tiene algo que nos nutre y nos capacita para perseverar.
Hasta Jesús siguió adelante, dejando atrás su propia vacilación en el huerto de Getsemaní, fiel a Dios hasta su muerte en la cruz. ¿Qué le daba fuerzas para continuar? Hebreos dice que era el gozo que le esperaba. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Es asombroso todo lo que podemos soportar cuando tenemos una razón para hacerlo. Pregunta 1. Si alguna vez te has sentido con deseos de echarlo todo a volar, de marcharte o de abandonarlo todo, ¿qué ha hecho que siguieras caminando? Pregunta 2. Pablo afirma en Romanos capítulo 5, versículos 2 a 4, nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Explica cómo has visto a Dios revelar esta verdad en tu vida. Conclusión. En Romanos capítulo 8, versículo 28, Pablo nos dice: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. A veces, cuando nos hallamos en medio de las pruebas, se nos dificulta ver lo bueno. Sin embargo, después que pasa el tiempo, es frecuente que podamos reflexionar y ver cómo la amorosa bondad de Dios le ha abierto camino a algo bueno a través de nuestro sufrimiento. Pregunta 1. Al reflexionar sobre tu vida, ¿cómo puedes ver ahora que Dios estaba obrando fielmente para tu bien durante una temporada de dificultades o de luchas? Pregunta 2. A partir de la forma en que has visto a Dios sacar algo bueno de tu pasado, ¿qué piensas que pudiera estar haciendo en tu presente para ayudarte a convertirte en alguien más semejante a Cristo?